Mateo capítulo 22, versículo 34 en adelante. Tómese tiempo y se va colocando de pie porque vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dios. Estamos contentos, felices de estar aquí, ¿cierto? Estamos en el culto de celebración. Estamos contentos. Hay un pueblo vivo. Exalta a Cristo. Que alaba su nombre. Vamos a dar lectura a esta palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, o sea, se juntaron todos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oramos al Señor y le damos gracias por su palabra. Padre, te adoramos, te bendecimos. Creemos que en esta tarde tú nos tienes aquí. Tú eres el invitado de honor, el invitado principal. Gracias te damos, Dios mío, por tu bendición. Gracias por la libertad de tener tu palabra y poder compartirla, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Le damos la gloria al Señor. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Denle ese aplauso de alabanza al Señor, hermano. Todo su lugar. Damos gracias al Señor por esta bendición que tenemos aquí en esta tarde. ¿Cuántos están contentos de verdad? Bien, vamos a compartir la palabra del Señor, hermanos. Vamos a presentar el título, ¿cierto? Si es que no ya está presentado. Y es un mensaje, ¿cierto?, que yo sé que usted inmediatamente va a entender o tratar de captar de lo que se trata, volviendo al primer amor. Siempre se nos habla del primer amor de Cristo, de los primeros días. Nosotros siempre decimos expresamos a la gente, ¿cierto?, a la hora de comunicar nuestra fe, de que somos un ministerio de senda antigua. Y más que costumbres o tradiciones de una iglesia de senda antigua, cuando la palabra del Señor habla ahí en Jeremías, ¿cierto?, acerca de pararse y mirar cuáles son las sendas antiguas y andar por ellas. El profeta se refería a las primeras obras, a el momento en que un pueblo o una vida se dispone para servir a Dios, para amar a Dios, para adorar al Señor. Tenemos el conocido pasaje donde el Señor en Apocalipsis le dice, resucitado a una de sus iglesias: tengo una cosa contra ti, ya vamos a ir a ese pasaje, que has dejado tu primer amor. Pero hemos abordado este pasaje de Mateo, donde fíjense que están los saduceos, los fariseos, todos se juntaron. Estas eran sectas de ese tiempo, grupos que estudiaban e interpretaban la ley de Moisés en ese tiempo. Y los saduceos tenían una corriente de pensamiento, de estudio, de formas, de tradiciones. Por otro lado estaban los fariseos, que también tenían otra forma, ¿cierto?, de estudio, ¿cierto? Algunos creían en los seres espirituales, los ángeles, otros no. Algunos creían en la resurrección, otros no. Entonces tenían diversas formas y perspectivas de interpretar la ley de Moisés. Y aquí en medio de ellos dice la palabra que se levanta un intérprete de la ley, o sea, un sabio de la ley, o sea, alguien entendido, alguien que interpretaba la ley, un maestro, un rabino, y con una intención de tentar al Señor, de decirle, hablarle acerca de todos los mandamientos, ¿cierto?, que traducidos hoy a nuestro idioma se resumen en 613 mandamientos, los del Antiguo Testamento, que Jesús, por cierto, los cumplió. El único que los cumplió, nadie más. Por eso había un sistema de sacrificios. ¿Por qué había que sacrificar? Porque había leyes de higiene, leyes de comportamiento, diversas leyes, y si alguien faltaba a una ley, tenía que sacrificar. Hay un principio espiritual que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados.
Eso rige en el mundo espiritual, en el Antiguo Testamento. Para otras deidades también, los demonios y Satanás pedían sacrificios a la gente. Hay algo que sucede cuando los animales son sacrificados. Hoy por hoy no hay ciertas naciones o imperios como en ese tiempo que tengan ese tipo de rituales como los han tenido en la historia los mayas, los aztecas y otras culturas. Pero sí, en este tiempo hoy sí se siguen realizando en el ocultismo, brujería y satanismo de alto nivel sacrificios humanos y sacrificios de animales. Eso se sigue dando, sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando se derrama sangre, el ambiente espiritual reclama eso. ¿Me está siguiendo? Es un sacrificio. Entonces por el pecado había que hacer un sacrificio. Era tan detallista la ley que aunque una persona fuese pura, si tenía por ejemplo una herida de lepra, alguna mancha en su cabello, una higiene que no correspondía, tenían que pagar un tributo. O sea, tenía que haber un sacrificio, ya sea una ofrenda o un animal sacrificado. Damos gloria a Dios que no estamos en el tiempo de la ley, hermano. Si no, creo que no alcanzarían los animales. ¿Para qué? Para sacrificar. Por eso, en el tiempo en que Dios lo propuso, lo dispuso así. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la palabra del Señor, Dios envió a su Hijo. Y ese Hijo es a quien nosotros llamamos el Cordero de Dios. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre, aleluya, esa sangre tiene poder y esa sangre está vigente. Amén. Cuando la sangre de Cristo opera en el corazón, en el alma de la mujer o del hombre, las cadenas se tienen que salir. Amén. Los demonios tienen que arrancar, porque esa sangre todavía está vigente y es la sangre del ser más puro que pisó la faz de la tierra. Amén. Hijo de hombre, hijo de Dios. Una sangre divina, mitad humana, mitad divina, mitad celestial. Por eso era la única sangre, y por eso fue vertida toda en el monte de la calavera. Gloria al nombre del Señor. Entonces, de todos esos mandamientos, estos saduceos, estos expertos en la ley, en la palabra, en la Torá de aquel tiempo, le preguntan al Señor, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y me llama la atención que la respuesta del Señor viene enseguida. Él no les dio una cátedra, Él no les dijo, miren, si ustedes estudian acá, o ustedes ven esta versión, o ustedes piensan es cierto esto. No les habló de lo que creían ellos. Inmediatamente les dice, amarás al Señor tu Dios. El gran mandamiento de la ley, enseguida la respuesta. Enseguida la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Siempre pienso en este pasaje, y hace un tiempo, hace un año, podría decir así, este pasaje vino con fuerza a mi vida, a mi corazón. Y estaba ahí dando vueltas. Yo no sé cómo es su comunión con el Señor, pero a veces Dios nos habla y nos deja algo como metido en la mente, como incrustado, como que está, cierto, de fondo en nuestra cabeza, en nuestra mente, y de repente eso viene, y de repente vuelve a venir, y de repente, cierto, uno no se puede salir de ahí, de ese enfoque que nos está dando Dios. Es porque Dios nos está hablando en esa dirección, y porque uno tiene que atender a la palabra y decirle, Señor, yo no entiendo por qué esto me está dando vuelta tanto, pero algo quieres hablar a mi corazón, algo quieres hacer por medio de esta palabra. La palabra es viva, hermano. La palabra no es cualquier versículo. La palabra no es un pancito de vida solamente que nos dan cuando llamamos a la radio. La palabra de Dios es algo, hermano amado, tan grande que puede operar en nuestra vida para libertad, para liberación, para sanidad. Gloria al Señor. Esa es la palabra de Dios, hermano. Y desde hace todos estos meses ha estado dando vuelta en mi corazón este pasaje bíblico. Amarás al Señor tu Dios. Y hasta donde yo entendí, hermano amado, es saber y tener la convicción de que lo primero debe ser Dios en nuestra vida. Lo primero, pero lo primero, lo primordial, lo principal, lo destacado, debe ser Dios en mi vida. Y nuestra vida espiritual debe consistir, hermano amado, en tener al Señor como el primer lugar de nuestra vida. Y que no haya nada, ni el trabajo, ni tus posesiones, ni tus pertenencias, ni tu propia familia, nada puede ocupar, aleluya,
el lugar que le pertenece al Señor. Tú dices con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No solamente dice amarás al Señor, dice que hay que poner el alma, hay que poner la mente y nuestras fuerzas. Eso incluye todo nuestro ser enfocado en el Señor. Si podemos hilar más fino, cuando el Señor en Apocalipsis nos dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, vamos a entender, y esto para los jóvenes que están aquí en esta tarde, ¿dónde están los jóvenes? Que no hay segundo, tercer, cuarto lugar de cosas en nuestra vida. Si usted ama realmente al Señor, el Señor no está solo en el primer lugar, está en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, décimo lugar. Hasta lo último de tu vida va a glorificar al Señor. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? Jovencito, todos los lugares los tiene el Señor. Ah, que yo tengo al Señor en primer lugar, pero en el segundo tengo la pelota, el balompié, el soccer, el fútbol. Ah, que yo tengo al Señor en primer lugar, pero en tercer lugar está cierto mi noviazgo, mi novio, mi novia. ¿Aló? ¿Se fueron los jóvenes? O sea, lo que está en el segundo lugar tiene que glorificar al Señor. Lo que está en el tercer lugar, si es un novio o una novia, tiene que glorificar al Señor. Lo que está en cuarto lugar, si es tu carrera universitaria, si es tu profesión, si es tu trabajo, tiene que glorificar al Señor. Y así, quinto, sexto, décimo, 20º lugar, todo lo que usted hace, aún el más mínimo detalle, como lo dice la palabra del Señor, todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Entonces entendemos el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Vamos a entender algo sencillo, hermano amado. Un resumen del Evangelio. En el caminar del Evangelio vamos aprendiendo más y más de las cosas del Señor. Pero muchas veces estas cosas que vamos aprendiendo, hermano, y entiéndame bien, se forma un obstáculo al final de tanto conocimiento. Hermano amado, es peligroso el conocimiento. Dice la palabra del Señor que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No es que el conocimiento sea malo. Dios quiere, anhela que le conozcan, pero que le conozcan para que le amen a Él, para que lo conozcamos más y podamos profundizar en Él, echar raíces en Él. Sí, Señor. Estar sólidos, estar parados sobre la roca. El conocimiento no es para envanecimiento de la persona. El conocimiento de Dios y las cosas de Dios no es para que alguien se crea el mayor teólogo de los teólogos. El conocimiento que usted tiene de la palabra del Señor, que va adquiriendo a medida que pasa el tiempo, no es para que usted se ensoberbezca. Todo lo contrario. Todo lo contrario, como dijo un predicador: mientras más conozco la grandeza de Dios, más pequeño me veo, más pequeño soy. Y esto debe estar escrito, hermano amado, en la tabla de nuestro corazón como algo que es clave, que es un código, hermano. Podría decir yo un código secreto del reino. ¿Por qué? Porque si usted entiende esta palabra en esta tarde, se lo digo en el nombre del Señor, usted se va a ahorrar muchas situaciones. Porque cuando yo entiendo que debo amar al Señor con todo mi corazón, mi mente, alma y fuerza, la pereza no tendrá lugar, porque yo ya tengo enfocado en mi mente, en mi corazón y en mi fuerza a Jesús como el norte, como el blanco perfecto. La pereza no me va a ganar, la holgazanería, el ocio no va a poder venir a estorbarme ni a distraerme en mi vida. ¿Por qué? Porque yo entiendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Sabe qué? El Evangelio es sencillo. Nosotros los evangélicos lo hemos complicado, lo hemos enredado. Y a la gente que necesita de Cristo, hermano amado, en vez de tomar a Cristo y dárselo, combinárselo gratuitamente, le damos una serie de normas, de listas. Es que esto tiene que ser aquí, esto aquí, después tú ahí puedes entrar al Evangelio. Si tuviéramos realmente el poder de Dios, hermano, reinando en nuestra vida, le diríamos, como le dijo Pedro al mendigo: lo que tengo te doy, toma. Por el poder de Dios, y esa persona cambia o cambia. Necesitamos ese poder. Necesitamos andar con Jesús y en Jesús. ¿Cuántos sienten al Señor en este lugar, hermanos? Entonces el Evangelio es sencillo, hermano. Este pasaje se repite también en Marcos capítulo 12, versículo 30. La palabra del Señor dice:
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hay un resumen de cosas acá. Y lo que dice el Señor, hermano, más adelante, tomando el segundo, dice: semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos. Y lo que dice ahora, luego de esto, es tremendo, hermano. Es una bomba. De estos dos mandamientos dependen. Está hablando de que de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Yo creo que con esta respuesta que les dio el Señor, los fariseos, los saduceos y este intérprete de la ley quedaron estupefactos. ¿Cómo? ¿Cómo? Que de estos dos mandamientos van a depender los 613 mandamientos y todo lo que dijeron los profetas: Malaquías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Zacarías, Ageo. ¿Cómo de estos dos mandamientos va a depender todo lo que está escrito en la ley de Moisés? Y todo, hermano amado, lo que está escrito en los profetas. Y el Señor, el maestro de Galilea, les está diciendo: de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Cuando estos estudiosos de diferentes sectas se mataban en el día estudiando, leyendo, interpretando, comentando, reduciendo, redactando, ¿cierto?, los artículos, ¿cierto?, y los ítems de la ley, de cada letra, ellos todo lo analizaban para que venga un rabino, pero este rabino era especial. Era el verbo de Dios, era la palabra viva, la palabra encarnada de Dios. Les dice: de estos dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dependen la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto, hermano amado? Y aquí hay algo, hermano, que usted tiene que atrapar en esta hora. Que si yo amo a Dios, y en ese tiempo Cristo les está diciendo que al entender el primer y gran mandamiento, amarás al Señor, al pueblo no le iban a dar ganas ni de pecar, ni de meterse, ¿cierto?, con la mujer de su prójimo, ni de mentir, ni de envidiar, ni de robar, ni de hacer una mala transacción, ni de todo lo que advertía la ley en cuanto a pecado, para luego después dar un sacrificio. Si el primer y gran mandamiento era cumplido, la gente no tendría que hacer sacrificio, porque el pueblo de Israel tenía que amar a su Dios. Es lo que le reclama Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento. A Jerusalén, a Samaria, a las ciudades, me han dejado por sus amantes, se han ido tras sus ídolos, tras sus amantes. Ustedes perdieron la cabeza. Yo les di todo, yo los vestí, yo los levanté, yo les di nombre, yo soy su esposo, yo soy su hacedor, pero ustedes me dejaron, me abandonaron. Ese es el castigo que viene, pero luego dice Jehová: yo restauraré, yo levantaré, yo te voy a volver a sanar, te voy a volver a vestir. Una promesa maravillosa. Pero todo el extravío del pueblo de Israel se basaba en que Israel no amó a su Dios como debía de verlo, en los más mínimos detalles. Si el pueblo iba a amar a Dios, se iba a cuidar hasta en su higiene, lo que decía la ley. Se iba a guardar de los ídolos, se iba a guardar de anatemas, se iba a guardar de toda la idolatría, se iba a guardar de la mentira, se iba a guardar del engaño, se iba a guardar de todo. En un momento, y esto viene a mi memoria, cuando la palabra del Señor dice que los fariseos le preguntan, ¿cierto?, los estudiosos de la ley le preguntan, ¿cierto?, si era lícito dar una ofrenda, es cierto, a un hijo, y le ponen un caso, y el Señor les habla de que ellos, por sus tradiciones, porque ellos de tanto que estudiaban, ya sobrepasaban el mandamiento para dictar sus propias tradiciones y costumbres. Hoy día la iglesia evangélica está lleno de eso igual. Aleluya. Tenemos mandamientos que hemos inventado nosotros nomás. Y el Señor les plantea y les dice lo que ellos en realidad hacían. Cuando un padre iba a la casa de su hijo, a pedirle algo, porque no tenían que comer, pero había una tradición que era consagrar todas las cosas para Dios, que se llamaba el corbán.
El corbán era que todo lo de mi casa estaba consagrado a Dios. Entonces Jesús nos pone en una situación de que un padre va a la casa de su hijo para pedirle comida a su propio hijo, y el hijo, ¿qué le dice? Todo esto es corbán, no te lo puedo dar. A su propio padre no le podía dar nada porque el mandamiento prevalecía. Entonces el Señor les habla: ustedes diezman el comino, el eneldo, ustedes diezman hasta de lo más mínimo, se cuidan de todo, pero están llenos de engaño, están llenos de maldad. Ustedes no tienen amor, les dice el Señor. Ustedes son huesos putrefactos. Ustedes son sepulcros pintados de blanco. Y el Señor nos desnuda, hermano, literalmente, por la palabra del Señor, espiritualmente. Hoy día muchos de nosotros, ¿cierto?, vestimos bien, tenemos una buena Biblia, una buena oratoria, parecemos buenos evangélicos, buenos cristianos, pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué hay dentro de nuestra vida? Cuando usted tiene el primer mandamiento clave: amarás al Señor tu Dios. Muchas cosas que son detalles, jovencitos que luchan con cosas, hermano, tan pequeñas, tan íntimas, con demonios pequeños. Si tú tienes en tu corazón la disposición de amar al Señor, esos demonios ni te van a estorbar. La flojera no te va a estorbar. El pecado, ese pecado regalón, ya no te va a estorbar, porque tú tienes en cuenta el amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces el Evangelio es sencillo, hermano. Aquí hay un resumen de lo que usted puede hacer. Cristo les está diciendo en ese tiempo a los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, que hay un resumen de toda la ley y de los profetas. Yo le digo en esta tarde lo mismo. Hay un resumen, no se complique tanto. Ame al Señor. Ámelo. Entonces, cuando usted tiene este panorama claro, el asunto está más que claro. ¿Sabe por qué? Porque usted ve al joven que no tiene ganas, no ama al Señor. ¿Usted ama al Señor o no ama al Señor? Que no sé, ya tiene que convertirse a Cristo. Tiene que arrepentirse. Tiene que buscar a Cristo. Tiene que tener un encuentro real con el Señor. Cuando usted ve a un hermano, ¿cierto? Ahí está el hermano y la hermana. Los dos, ¿cierto? Supuestamente quieren perseverar, pero hay uno que tira más que el otro, ¿cierto? Vamos a poner al hermano. El hermano le está poniendo. El hermano quiere de Dios. El hermano está buscando de Dios, pero la esposa lo tira para atrás. Y viceversa. La hermana quiere consagrarse. La hermana quiere buscar. La hermana no hizo almuerzo porque quiere ayunar y el marido se enoja. Entonces, el marido, ¿cierto?, le está restando la fuerza a la hermana que quiere buscar del Señor. Pero está el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, esto ya no se trata de que si tengo ganas o no tengo ganas. Se trata, hermano amado, hilando fino, de que si amo al Señor Jesucristo o no lo amo. Todo se va a ver reflejado en nuestros actos, hermano, en nuestras acciones. Como lo digo siempre aquí, usted puede vociferar, gritar aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre, temblar, gloria a Dios, que Dios se mueva en usted, amén, pero son sus actos los que al final van a demostrar si usted ama al Señor o no lo ama. Yo he visto en este caminar gente que gritaba, gente que danzaba, gente que hacía muchas cosas, hasta que predicaba, las hacían todas. Hoy ya están sirviendo al diablo. Son nuestros actos los que al final le demuestran al Señor. Es como la relación de pareja y del matrimonio. Si tú me amas, demuéstramelo. Demuéstramelo. El esposo le dice: pero demuéstrame. Y la esposa le dice al esposo: pero demuéstrame. Bueno, Dios nos está diciendo: demuéstrame. Demuéstrame, joven, demuéstrame. Bendito sea el Señor. Y esta palabra, hermano amado, está tan fuerte en mi corazón. Estuvimos en un evento hermoso en Santiago hace días atrás. Dios bendiga a los hermanos, ¿cierto?, que pudieron ir. Y los que no, ¿cierto?, prepárense porque vienen bendiciones hermosas, hermano. De acá a fin de año Dios va a hacer cosas tremendas, hermano. Y el Señor trajo esta palabra a mi vida. Mientras predicaba el pastor en un momento del mensaje, fue algo irresistible. Y yo lo quiero compartir. No me gusta mucho hablar de mí, pero fue algo, hermano, que realmente me remeció. Cuando en un momento del mensaje, por eso es importante estar atento a la palabra, hermano. Porque de todo un mensaje, lo que puede durar el mensaje, generalmente nuestros mensajes duran 1 hora, tantas cosas del cielo pueden descender, hermano. Tantas llaves se pueden abrir,
Tantas dudas se pueden aclarar, tantas sanidades pueden ocurrir. Es un mundo de cosas, hermano, que cada uno puede recibir una gracia especial, particular, solo para él, mientras se predica la palabra. No vea al hombre, no vea al vocero, hermano amado, no solo vea el instrumento. Dígale, hermano amado, a Dios, háblame por medio de tu palabra, háblame, Señor, algo. Yo quiero rescatar algo de lo que se diga. A lo mejor yo le caigo mal, bueno, no importa, pero si Dios si usted le dice a Dios, háblame, del que le cae mal también Dios le puede hablar. Yo estuve en una iglesia, hermano, que era un cementerio. Amén. Nadie alababa a Dios, todo estaba muerto ahí. Y llegaban predicadores de diferentes lados. Y muchos decían, no, ese predicador está muerto, es un teólogo, nada. Y yo siempre tenía una libretita, una agenda. Y yo decía, bueno, a lo mejor que va a predicar no tiene nada, pero algo voy a rescatar. Amén. Aunque sea un versículo nuevo que no me sé, aunque sea una palabra nueva que no me sé, aunque sea cierto un texto en griego, lo que sea, lo voy a rescatar, porque más adelante me va a servir. Amén. Y aprendí a sacar agua en el desierto. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso cuando está el derramar de Dios, las bendiciones de Dios cayendo, hermano amado, yo no sé cómo, ahora que yo estoy en este ambiente vivo, en este ambiente pentecostal, yo no sé cómo algunos andan pajareando, hermano, cuando están cayendo tantas bendiciones, hermano. Yo aprendí, hermano amado, a estar en el desierto y a sacar agua. Cuando está cayendo la gloria de Dios, yo agarro, venga, y me lleno de las bendiciones del Señor. Es lo que tiene que hacer usted también. Desde allá se la perdió ya para él, ahora es mía. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y yo le quería hablar a él se lo agarró, yo la agarro. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo serían los cultos si cada uno agarrara su bendición. Si cada uno agarrara la bendición que le corresponde a él. Hoy miércoles, aleluya, cuando son las 9 de la noche hay una bendición para ti, hermano. No para ti, que Dios te puede dar. Bendito sea Dios. Y dentro del mensaje, hermano amado, de repente uno agarra una línea del mensaje, es cierto que se va y como que se olvida de todo el mundo y como que empieza poco menos a levitar. En el espíritu pasan esas cosas, hermano. Y el Señor me llevó a los primeros días. Y yo siempre cuando busco al Señor en oración recuerdo los primeros días. Los primeros días. Y siempre hay un desafío interno en mi vida de poder buscar a Dios como en los primeros días. Como cuando teníamos, cierto, el llamado primer amor y el cual Cristo, por esta frase, el primer amor, la dijo Cristo en Apocalipsis. Has dejado tu primer amor. Y siempre está en mi mente el hermano Antonio, cierto, cuando era joven. Y cómo buscaba al Señor. No es que yo le buscara más que ahora, sino que era el deseo, la sensación que había en los primeros días. Era como algo, hermano amado, y yo trataba de escribirlo, hermano. Una sensación de frescura y novedad. No, parece que nadie experimentó eso. Parece que yo no sé. Pero cuando el Señor vino a mi vida, había como algo en el aire. Había como algo, hermano, usted pensará que yo estoy exagerando, pero había algo que casi se podía palpar y oler. Había una frescura. El corazón como que latía más rápido. El espíritu se agitaba, hermano amado. Éramos bebés espirituales y era como los bebés que están acá, ¿cierto? Que los bebés se mueven y hay que tratar, ¿cierto? De tenerlos quietos. Somos bebés espirituales, estamos inquietos. Estamos inquietos. ¿Y qué quiere el bebé, cierto? El bebé quiere alimentarse. El bebé quiere alimentarse. Por eso Pablo le habla, ¿cierto?, a la iglesia y le habla del espíritu de adopción que el Espíritu colocó en nuestro ser, el cual clama, Abba, Padre. La necesidad, la dependencia de paternidad y maternidad a la vez, de alimentarse. Abba es la primera palabra que un niño hebreo menciona. Acá los niños dicen papá, papito, papá, mamá. En hebreo es Abba. Una guagua judía, lo primero que va a decir, su primer vocablo, ¿cierto? Luego de los monosílabos que puede decir es Abba. Y el Espíritu Santo en nuestro ser necesita Abba.
necesita al Padre, necesita la conexión con Dios, necesita, hermano amado, la leche espiritual no adulterada, necesita eso. Y está inquieto, yo estaba inquieto. Y recordaba a través del mensaje los primeros días. Cuando yo llegaba a la casa y no había nadie, abría con la llave la puerta y veía que no había nadie. Mamá no está, mi hermana no está, el gato no está, mi papá no está. Y yo sabía que estaba solo y me metía en oración. Inmediatamente me tendía en el suelo a buscar la gloria de Dios, porque yo sabía que si estaba mi mamá me iba a incomodar y no iba a poder gritar, no iba a poder llorar, no iba a poder gemir ni levantarme delante de la presencia de Dios. ¡Bendito Dios! Mucha gente me ha enseñado y me ha dicho y me han contado sus testimonios de cómo buscaban a Dios. Gente que Dios la levantó y en sus hogares que ha pasado, yo sé con algunos de ustedes que no eran cristianos. Todos en la casa le llevan la contra a esa persona que quiere buscar de Dios. Entonces esa persona que quiere buscar de Dios, si no puede buscar a Dios en la casa, tiene que salir de su casa, darse por lo menos una vuelta a la manzana, ir a la montaña, ir al valle, meterse por ahí en un escondrijo y clamar al Dios del cielo, porque esa comunión es necesaria. Y había algo, hermano amado, había algo. Cuando yo estuve en el mundo, ¿cierto? Fue una etapa de rebeldía. Fue una etapa de rebeldía donde yo lo único que quería, y es lo que le viene a los jóvenes, a veces, hermanos, se trastornan y lo único que quieren es estar con los amigos. Y yo quería estar con los amigos, yo quería estar en el ambiente, yo quería estar en la calle, y yo experimentaba con drogas y me había convertido en un adicto, en un drogodependiente. Yo era dependiente de mis amigos, de las amistades. Para mí no era un día bueno si yo no estaba con mis amigos, si yo no estaba, cierto, con la música, si yo no estaba, cierto, con la marihuana. No, para mí era un día perdido. Yo era dependiente de esas cosas. Pero cuando vino el Señor a mi vida, Él me hizo dependiente. Yo necesitaba algo. Tenía como un nudo en la garganta, hermano, en ese tiempo. Y esto vino, hermano, yo lo recordé mientras escuchaba la palabra del Señor allá en ese lugar de Santiago. Vino eso. Y yo decía, Señor, oh Dios mío, ¿cómo te buscaba en el ayer? Como esa alabanza que cantamos, quiero volver al tiempo aquel. Había algo que hoy día lo perdimos, ha venido conocimiento, Dios nos ha usado, hemos hecho muchas cosas dentro de la obra de Dios, pero no tenemos el deseo que teníamos ayer. Tenemos un hiperactivismo espiritual hoy día, pero que no está regido, hermano, por un real deseo de buscar su presencia. Muchas cosas las hacemos, hermano amado, y que Dios nos hable a todos, las hacemos por compromiso. Algunos sienten la responsabilidad y hasta la carga de hacerlo. Así es, Señor. Nos hemos muerto en el tiempo. Hacemos las cosas por calendario. O porque tenemos un pastor que nos dice que es majadero en decir las cosas y ahí reaccionamos recién para hacer las cosas, mi hermano. Pero si en nosotros se despertara, hermano amado, y tuviéramos en cuenta el primer y gran mandamiento, nos ahorraríamos tantas cosas, tantas luchas que nosotros mismos nos inventamos para servir a un Dios que nos ha dado todo, hermano. Una sensación, hermano amado, de novedad. Como que había algo que yo tenía que saciar. Y recuerdo una vez, hermano, que escuchábamos prédicas nosotros. En esos tiempos éramos más jóvenes. Amén. Y era la época del cassette. Amén. Los cassettes, las cintas. Y conseguíamos predicaciones y escuchábamos predicaciones. Y yo recuerdo una vez, yo estaba empezando. Yo era un polluelo, un bebé. Y escuchábamos una predicación. Y esa predicación me impactó tanto, que después de escucharla, ¿cierto? Yo se la pedí a él, porque éramos amigos, ¿cierto? Y decía, présteme esa predicación. No, es que ya me la pidieron, me dijo. Ya, entonces présteme cualquier otra. Y un día yo estaba en mi casa y él me llevó una predicación que no era la que habíamos escuchado. Y yo dije, ya voy a escuchar esto. Y le puse play al cassette. Y algo comenzó a descender, porque yo tenía un hambre de Dios. Y un hambre de Dios. Y cuando se acabó esa predicación, yo quedé con más hambre de Dios. Y la reacción era como una droga celestial, hermano. Señor Dios. Algunos me están mirando, este está loco. ¿Qué está hablando? No está en la Biblia eso, por favor. Pero era eso es lo que yo le puedo decir. De repente decían, hay vigilia, allá en Chuchunco, hay vigilia. Hay que ir a la vigilia. Hay que ir.
plata, si teníamos pasajes, si había autos, si había benzina, petróleo. No, yo ya estoy allá clavado. Después, hermanos, que hay un evento. Y por allá hay un ayuno congregacional. Y por allá hay un congreso. Y por allá, cierto, hay una campaña evangelística. Alabado sea el nombre del Señor. Yo recuerdo esos tiempos. Tenía tanta hambre de Dios que los evangelistas decían, pase a recibir a Cristo. Yo pasaba, aleluya. Y después iba otra campaña, pase a recibir aquí. Yo pasaba con mi Biblia, todo. Y la gente me miraba, usted ya ha recibido a Cristo, sí, pero quiero recibir de Dios. Quiero recibir más de Dios. No me importa si me ven como nuevo convertido. No me importa si me tengo que convertir 5,000 veces. Quiero más de Dios. Esa sensación, hermano, esa sensación. Y el Señor en este mensaje, ¿cierto? Los que estuvieron lo escucharon. Amén. Pero yo transmito algo. Era de que todo se resumía en amar al Señor. Mire qué simple. Mire qué simple. Todo se resumía en amar al Señor. En amar al Señor. No había nada más importante, hermano amado, en ese tiempo que amar al Señor. Volviendo al primer amor. Usted debe conectarse con esa esencia que estaba en usted mismo, que el Señor depositó. Esa gracia que está en usted mismo. La religiosidad, el fariseísmo, las tradiciones, las costumbres han dejado, hermano amado, un legajo de cosas, una cáscara, una costra de cosas que a la hora, hermano amado, de recibir el agua de vida del Espíritu, el manantial del Señor, no nos llega, no nos cae nada. Hacemos las cosas mecánicamente, cantamos mecánicamente. Amén. Esto es una reacción inmediata ante aquel que nos salvó. Amén. Señor, dinos cuál es el primer. Amarás al Señor tu Dios, al tío. Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces ya la flojera queda de lado. El Espíritu que Él ha puesto en nosotros dice, no dejará estar ociosos. El que es espiritual está inquieto por recibir más de Dios, hermano. Si realmente anhelamos más del Señor, tenemos que hacer de este lugar, el lugar físico, el templo, una fuente de poder y de bendición. Sacar todo lo que no es de Dios en nuestra vida, hermano. Sacar todo lo que no corresponde, sacar todo pensamiento, filosofía, ideología que no corresponde al verdadero evangelio de Dios, de manera que este lugar sea un canal limpio para que se desate la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Tengo que ser un carbón encendido. Sí, aleluya. Cuando llegamos a la iglesia, yo no veo, ¿cierto?, cómo vino el hermano, de qué color es la corbata de aquel, de qué color es la falda de aquella. Yo vengo a adorar al Señor, al Señor, al Señor, al Señor. Bendito sea Dios. Y me gozo cuando hay alguien que está siendo tocado por Dios. Me gozo cuando hay alguien quebrantado allá. Me gozo cuando hay alguien arrodillado acá. Me gozo, hermano, cuando el pueblo está alabando al Cordero, alabando al Señor, hermano. Ahí me gozo. Pero cuando veo la cara, hermano, de atún y la cara de limón de alguno, ahí no me gozo. Porque yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dureza hay? ¿Qué corteza hay? ¿O qué situación hay? Clamo para que mi hermano amado, se destape alabando a Dios. Que se corten las cadenas, hermano amado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cuando no está la bendición del Señor, yo soy, hermano, de los que me desespero. No, esta cuestión no puede ser. Estamos mal. Aquí hay cárceles, aquí hay demonios que han venido aquí a sentarse, que se creen, salgan para afuera. Aquí debe manifestarse la gloria del Señor, el Espíritu de Dios. Dios es más grande que tu problema, hermano. Dios es más grande que toda enfermedad. Si tuviéramos la fe, hermano, la fe para alabar a Dios y saber que está en un lugar, venimos enfermos y Dios nos sana en el acto, hermano. Cristo vive para siempre. Primera de Corintios 16, 22. Ya estoy terminando, hermano. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Dice la palabra: el que no amare, mire esto que dice Pablo en la despedida de esta primera carta. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Está escuchando usted? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Los que vienen a buscar, y esto lo hablaba el Señor, los que vienen a buscar
Cristo son los que le aman a Él y simplemente los que le aman a Él. No vienen a buscar teólogos, no vienen a buscar evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, superintendentes, Señor, amén. o superobispos, Amén. padres que le llaman ahora, apóstoles padres, que hay ahora tanta cosa que inventa el hombre, que no están en la Biblia. El Señor no viene a buscar, el Señor simplemente viene a buscar a los que le aman a Él. El que no amare, o sea, aquí Pablo saca la espada, hermano, y divide todo el ambiente. Amén. Los que aman al Señor y los que no le aman. Yo a los jóvenes, siento que estamos trabajando con los jóvenes, les hablo harto de la palabra del Señor. Pero Dios me ha llevado a decirles simplemente, ya, ¿cuántos aman al Señor? Aman al Señor. Pues no podemos tomar a un joven que realmente necesita recibir a Cristo y obligarlo a meterse en las cosas del reino. Le estamos haciendo un tremendo daño. Lo que necesita el joven, la señorita, es un encuentro con el poder del Espíritu Santo. Y lo estamos viendo. Cómo Dios está tocando, cómo Dios está impactando. Es difícil en esta generación. Es difícil, hermano. Es difícil tomar a un joven con todo lo que ve a su alrededor, con todo lo que siente a su alrededor, con estas malditas redes sociales, hermano amado, que están distrayendo tanto a nuestra generación, hermano, y que no la saben usar. Hermano, es difícil decirles que hay algo celestial que quiere tomar posesión de ellos. Es difícil, hermano, porque ese joven tiene que renunciar a su propia realidad, a su vida misma, para abrazar algo que no está viendo. Bendito sea Dios. Se necesita oración, se necesita ayuno, se necesita romper esas fortalezas mentales, se necesita romper esas fortalezas mentales que construyen hábitos y formas de pensamiento de rebeldía en nuestra juventud, en esta generación. Se necesita el poder del Evangelio, a secas así, que rompa y que desmenuce todos los principios del mundo. Acá no basta con decirle las cosas son así, las cosas son así. Hoy día los jóvenes no hacen caso. Amén. No hacen caso. Bendito sea Dios. Y a veces yo me doy cuenta, tratando con jóvenes, a uno no le hacen caso. Yo pienso bien y veo que ni a sus papás le hacen caso. Y yo digo, ni a sus papás le hacen caso, me van a hacer caso a mí. Que me ven los sábados y los domingos no dan. Ni a sus papás le hacen caso. ¿Aló? Después los jóvenes. Después los padres. ¿Hay padres de familia aquí? Necesitamos, hermano, orar por nuestra generación para enseñarles que amen al Señor. Antes de enseñarle cualquier cosa o regla que a la iglesia quiere así, que usted tiene que hacer así, comportarse así, dígale, ame al Señor, conozca al Señor Jesucristo, busque al Señor, ame al Señor, ame al Señor. El amor de Dios es lo más grande, es lo que me enseñaba a mí desde pequeño, que el amor de Dios era lo más grande y que Dios era real, punto. Porque hoy hay una generación sin Dios, una generación que se ha apartado totalmente de los caminos del Señor. Pero los niños, hermanos, y termino con esto, los niños tienen un corazón tan receptivo que cuando les hablamos del Evangelio y tomamos a esta próxima generación y la proyectamos, ellos son los que van a ser, hermano amado, los que van a estar en la última generación de cristianos, hermano. Este tema es serio. Por eso el diablo se está levantando en esta nación para destruir la generación, para pervertirla, hermano, y degenerarla, para decirle a nuestros niños que sean transexuales desde niños. Pero nosotros somos la generación, hermano amado, la contracultura del reino acá. Le decimos a nuestros niños que Cristo vive, que Cristo es real, que la sangre de Cristo tiene poder. Y ellos con su uso de razón van a ir captando la verdad del Evangelio. Son herencia de Jehová, nuestros hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Todo se resume en amar al Señor. Si usted ama al Señor, no tendrá ningún tipo de problema para congregarse. Ningún tipo de problema. Es que voy, es que no voy, es que aquí, es que llevo visita, es que bla, bla, bla. No, yo amo al Señor. ¡Pum! Hora de culto, ahí estoy. Trabajo yo más tarde, pero ahí estoy. No alcanzo a llegar a la hora, llego a la mente, pero ahí estoy, porque amo al Señor Jesucristo. Y lo amo con todo mi corazón. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? Amén. Póngase de pie en esta tarde los que aman al Señor Jesucristo. Joven, ¿tú amas al Señor o no lo amas? Hermano,